Muy buenos días de nuevo a todas, a las que están mirando las grabaciones también. Estoy muy agradecida. Algunos de ustedes me han preguntado por interno si están bien con sus horarios. Por ejemplo, algunos de ustedes han terminado con lección 1 y lección 2 de las grabaciones porque están mirándolos cuando tienen internet. Y querían ver si está bien. Yo quiero comentarles que actualmente en vivo estamos en lección 5, pero está bien. Si están un poquito atrasados con las grabaciones, no hay ningún problema. Que avancen nomás a su ritmo, especialmente si no puedes descargar las grabaciones hasta que tienen internet. Entiendo, no hay ningún problema. La única cosa que pido es la comunicación. Entonces, no importa si están un poco atrasados. Solamente hablar conmigo cuando han terminado con una lección y podemos avanzar uno a uno por WhatsApp. Bueno, hoy día estamos empezando en vivo la segunda mitad de nuestro curso. Las primeras 4 lecciones fueron sobre los sacramentos, ¿cierto? Lección 1, lección 2 del bautismo. Lección 3 y lección 4 era sobre la Santa Cena. Y ahorita vamos a enfocarnos en 2 privilegios que tenemos como creyentes. Hemos visto los sacramentos que Dios nos ha dado y ahora vamos a ver los privilegios que nos ha dado. Y el primer privilegio que vamos a estudiar es el privilegio de las llaves, de compartir el perdón de Dios con otros. Entonces, como siempre, voy a pedir que Dios me da las palabras adecuadas para compartir su palabra con ustedes, que sean pues aceptables ante Él mis palabras, mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Y empezamos como siempre en oración, hermanos. Oremos. Querido Señor Jesús, te pedimos que nos uses para llevar tu mensaje de perdón completo y gratis a otros. Gracias por tu amor merecido, tu gracia y el gran privilegio de ser parte de la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. En tu nombre oramos. Amén, queridas. Empezamos. Estamos en el oficio de las llaves. Recordamos que Dios nos ama de tantas maneras y una manera que vamos a ver esta semana es el oficio de las llaves. Ahí también vamos a ver un poquito de la confesión hoy día que va junto con el ministerio de las llaves. Entonces, empezamos con el primer objetivo de la clase, que es identificar el motivo para perdonar a otros. ¿Por qué perdonamos a otros? Y en la tarea para hoy día hablaron de Mateo 18. Y en Mateo 18 había 2 historias que compartieron en el video de la tarea. La historia de Pedro hablando con Jesús sobre cuántas veces debería perdonar a alguien, ¿cierto? ¿Alguien recuerda esta historia de la conversación de Pedro y Jesús? ¿Qué comentaba Jesús a Pedro cuando él pidió cuántas veces debería perdonar? ¿O hasta cuándo debería perdonar? ¿Alguien recuerda? ¿No? Mirta, Sí, adelante. Jesús le respondió, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, le dijo. Le Así respondió. es. Así es, así es. Y no es decir que tenemos que contar las cuantas veces estamos perdonando a alguien, pero es decir que hay que perdonar, ¿cierto? Hay que perdonar, incluso si es de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Eso es lo que Dios desea de nosotros como creyentes. También compartieron una otra historia en el video de Mateo 18, la historia de, bueno, es una palabra de Jesús, una palabra del reino de los cielos que Jesús dijo que es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Alguien recuerde qué pasaba en esta historia, esta palabra?
Un rey que quería hacer cuentas con sus siervos. También está Mateo 18. Y ahí podemos ver, es una palabra de Jesús, ahí podemos ver que el rey estaba empezando a hacer cuentas y le llevaron a uno que le debía plata por millones y este hombre no podía pagar. Y el maestro, el señor, ordenó que lo vendieron junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Y el siervo se postró ante el rey, suplicando, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y en esta historia podemos ver que el rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Entonces no tenía que pagarlo. Pero justo después, este siervo salió y se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario. Y él lo agarró de cuello y dijo, págame lo que debes. Y su consiervo se puso de rodillas y le rogó, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel. Entonces, en esta historia podemos ver el perdón del rey a esta persona y esta persona que no quería dar perdón a otra. Entonces, es una historia de nosotros. Dios nos ha perdonado a full, ¿cierto? Ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces, nosotros queremos perdonar a otros. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Bueno, deseemos ser como Dios, ¿cierto? Recordamos en Efesios 4:32. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes. Amamos porque Dios nos amó primero, ¿cierto? Entonces, en la vida deseamos perdonar a otras personas, no porque son buenas personas, no porque las obras que han hecho, no porque han pedido perdón de nosotros, no reconocemos lo que Dios ha hecho, hizo para nosotros en la cruz y vemos su amor inmerecido y no deseamos ser como el siervo en esta cuenta, en esta palabra de Dios, que recibió perdón del rey y no podría perdonar a otro. No deseamos ser como él, deseamos ver el amor de Dios y en amor tratar a otros con el mismo perdón. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación para perdonar a otros? Cristo. Cristo. ¿Cierto? Él nos perdonó cuando, bueno, nadie merece su perdón. Nadie es perfecto. Nadie merece la gracia de Dios. Y Él nos perdonó. Entonces nosotros también deseamos mostrar este perdón a otros. Por Cristo, por Cristo. ¿Algunos comentarios o preguntas, hermanas, de la motivación para perdonar a otros? O quizás otro pensamiento de cuál es nuestra motivación. Doy la bienvenida a Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, gracias. ¿Y usted? Dios Bien, me le Claudia. siga. Gracias por preguntar. Gracias, amiga. De nada. Bueno, hermanas, una otra motivación que puedo pensar o puedo ver es que cuando nosotros mostramos perdón, estamos mostrando el carácter de Cristo, ¿cierto? Entonces, a veces somos el único Biblia que otros van a leer. Es decir, que a veces personas no van a leer la Biblia, no van a irse a la iglesia, pero van a observar a nosotros y nuestras acciones. Entonces, si nosotros en nuestras acciones estamos demostrando amor, estamos perdonando, estamos compartiendo el perdón con otros, ¿qué testimonio de Cristo?
¿cierto? ¿Qué testimonio de lo que encontramos en la Biblia que estamos mostrando a otros? Quizás personas no merezcan el perdón de nosotros, pero lo vamos a extender. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo hizo para nosotros. Bueno, entonces ahora vamos. Ay, perdón, Mayreli está aquí. Perdona, Mayreli, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Un poquito tarde, pero estaba pendiente, pero ya estoy aquí, activa. No te preocupes, Mayreli. Hay que entrar cuando pueden nomás. Estoy feliz de tenerte aquí con nosotros. Gracias, gracias, amén. Igualmente feliz de porque se me hizo largo, viernes, sábado y domingo. Ya, muy bien, Mayreli. Bueno, vamos adelante entonces a la segunda parte de nuestra lección, que es las llaves. ¿Qué significan las llaves, cierto? El oficio de las llaves, qué raro. Vamos a ver ahorita qué es. Y también vamos a ver que este oficio tiene mucha relación con el uso de la ley y el evangelio, con el uso del perdón. Entonces, empezamos. ¿Qué son las llaves? Bueno, sabemos que Pablo en 2 Corintios nos llama jarras de barro. Eso significa que aunque somos muy frágiles, seres humanos, pecadoras, Dios todavía puede usarnos y nos usa, ¿cierto? Dios ha decidido usarnos como sus instrumentos para decirlo a otros de su amor. Y nos ha dado un gran privilegio de las llaves, el privilegio de compartir el amor de Dios con otros. Y podemos verlo acá en Mateo 18, versículos 15 a 18. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Palabra de Dios. Entonces, queridas, aquí en Mateo 18 podemos ver un ejemplo de cómo creyentes comparten el amor de Dios con otros. Podemos ver aquí que creyentes no solamente comparten las cosas hermosas de la gracia de Dios, también compartimos la ley. También compartimos cuando alguien no está obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque amamos a ellos y deseamos que tienen la eternidad con Dios y que creemos que ellos conocen a Dios. Entonces compartimos la ley y también el evangelio con otros. Aplicamos a la ley a personas para mostrarles la seriedad de sus pecados. Y el propósito es un propósito digno. El propósito es que cuando reconocen sus pecados, esperamos que están guiados a arrepentirse. Y cuando están pidiendo perdón por sus pecados, allí van a reconocer que tienen un Salvador. Podemos compartir con ellos que tienen un Salvador que ha perdonado los pecados. Entonces, a propósito de compartir la ley, como dice acá, es ganar a tu hermano, ¿cierto? Es mostrarle que somos pecadores, pero tenemos un Salvador. Y aplicamos al Evangelio a las personas cuando compartimos con ellos el perdón de sus pecados. Entonces, aquí podemos ver al final, dice, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que se desaten en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, que nuestra fe tiene valor en la tierra, ¿cierto? Si creemos, seamos salvos. Jesucristo es el único camino al cielo.
Pero si rechazamos a Cristo en la tierra, no tenemos entrada al cielo. Entonces podemos ver la gran importancia de compartir la palabra de Dios y hacerlo para que entiendan ley y evangelio. Y es como una llave, ¿ok? Un llave se usa para abrir y para cerrar puertas. Y la ley y el evangelio hacen lo mismo. Cuando aplicamos la ley a personas, estamos mostrándoles su pecado. Y si ellos siguen en sus pecados, las puertas del cielo están cerradas. Si no tienen fe, si están rechazando a Dios, si siguen en pecado contra Dios, no, la puerta está cerrada. Es como un llave, ¿cierto? Pero cuando compartimos el evangelio con alguien, reconocen la gracia de Dios y el perdón de Dios. Por fe, la puerta está abierta. Entonces, Cristo nos ha dado el gran privilegio de las llaves, es decir, compartir ley y evangelio con otros, es compartir perdón con otros. Qué privilegio, pero qué responsabilidad, ¿cierto? ¿Qué responsabilidades? Es como hemos visto con la Santa Cena, ¿cierto? En amor, a veces no permitimos a personas a tomar la Santa Cena con nosotros. En amor. ¿Por qué? Porque deseamos enseñarles cómo hacerlo. Y es lo mismo con la ley y evangelio. En amor, deseamos que reconozcan que son pecadores y que necesitan un Salvador y que tienen un Salvador. Y usamos la palabra llaves porque en Mateo 16 usa la palabra llaves. Dice acá, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces aquí tenemos el oficio de las llaves. Y una gran parte del oficio de las llaves es la perdón. Es un elemento sumamente importante, porque en el perdón hay salvación y hay vida, ¿cierto? Y sabemos que solamente Dios puede perdonar pecados. Él es el camino y la vida. Pero Dios nos ha dado, nos ha escogido para ser sus voceros. Y eso significa que nosotros podemos decir a una persona, Jesús murió en la cruz por tus pecados. Y estaremos diciendo la verdad, ¿cierto? Nosotros podemos compartir el perdón de Jesús con otros. Nosotros mismos no perdonamos a sus pecados basados en nuestro propio poder, sino por la obra, autoridad y mandato de Dios. Tenemos el privilegio de perdonar pecados en el nombre de Cristo. Voy a parar allá porque he hablado mucho. Algunos comentarios o dudas o preguntas del oficio de las llaves, de qué significa para nosotros. Espero que esté claro y si no, avísame nomás si podemos hablar más. Claudia, adelante. Pastora, quiero preguntar algo sobre el versículo 18. Yo he escuchado que hay personas cristianas evangélicas que dicen, ato y reprendo, así como dice Mateo 18, que todo lo que atar en la tierra será atado en el cielo, pero lo usan para atar al enemigo, al diablo. ¿Qué claridad usted me da de ello? Para atar al enemigo, ¿podrías explicar Ujú. eso un poquito más? ¿Que ellos mismos están atando al enemigo? Sí, ellos dicen así. Dice, así como dice la segunda parte de Mateo 18, que todo lo que sea atado en el cielo será atado, que todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo. Ahora Sí. atamos al diablo y lo echamos fuera. Pero entonces Mm. yo veo que allí es una oración errónea. Entonces quiero que usted, pues, en el conocimiento que Dios le ha dado a usted, ¿qué usted me Sí. puede decir de ello? Bueno, siempre cuando estamos mirando la Biblia, estudiando la Biblia, deseamos leerlo en contexto, Ujú. ¿cierto? Entonces, en el contexto que vemos acá en Mateo 18, está en el contexto de la
la comunicación que tenemos con otros hermanos, ¿cierto? Está hablando de nuestra Sí, relación con otros hermanos y la oportunidad o privilegio que tenemos para ganarles con el evangelio o para compartir la ley con ellos si no desean cambiar sus vidas. Entonces, yo creo usar este versículo y aplicarlo a otra cosa, es fuera de contexto, ¿cierto? Es fuera del contexto. Porque acá no habla del diablo, acá no habla de lo que ha mencionado Claudia, tú, de lo que ellos están diciendo. sí. Entonces, yo Entonces creo que ve sí, como yo está lo, fuera de contexto. ve el concepto que yo entiendo. Ujú. Yo entiendo que lo que nosotros debemos de atar aquí en este versículo es, por decir algo, una amistad, un familiar, por decir, yo quiero que mis hermanos lleguen a los pies de Cristo, yo los ato al reino del cielo. O sea, Exacto, eso sí queda atado en el Señor, ¿verdad que sí? exacto. Ese es el Exacto. concepto que yo le he dado, o sea, la interpretación que yo le he podido dar a este versículo, y pues he tenido varios, o sea, énfasis donde he compartido de que yo no estoy de acuerdo de que sea el diablo, porque el diablo fue arrojado del cielo. Entonces el diablo no puede estar atado en el cielo, es una gran mentira. Entonces, yo Exacto, sí. he tenido estas palabras con ciertos evangélicos, más Ujú. que todo esto lo hacen solo los de las personas de luz del mundo. Entonces yo Ujú. siempre les he recargado eso, no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que el que debo yo de atar es a mi familia para que llegue a Cristo, ese sí está atado en el reino de los cielos, no al diablo, porque ese ya no tiene entrada allá, ya él fue arrojado de allá. Entonces Sí, sí. estoy en una versión. Y Claudia, estás usando la misma palabra para aprender y enseñar a otros. No es decir que Amén. yo, Claudia, pienso que eso, o yo he escuchado en la academia eso. No, estás mirando Mateo 18 y Ujú. Dios está mostrándote con el contexto de lo que está diciendo. Entonces, es algo Amén. lindo en cómo interpretamos la palabra. Usamos la palabra para interpretar la palabra, no nosotros mismos. Si yo deseo interpretar el versículo 18, busco la palabra misma para interpretarlo para mí, no yo, ¿cierto? Entonces, Amén. es un gran paso y aquí podemos ver que sí, exacto, está hablando del privilegio que tenemos nosotros, no el poder de nosotros, porque nosotros no tenemos el poder de Dios, pero el privilegio de compartir la palabra, que O significa, es sea, como un llave, ¿cierto? Al cielo. la revelación de Dios hacia nosotros. Ahora, cuando se habla de llave, es porque por medio de la palabra, este, yo tomo la promesa, ¿sí? Exacto, por medio de la palabra, donde está el Espíritu Santo, su poder obrando, ¿cierto? Amén. Puedes alguien rechazar a Cristo o conocer a Cristo y su A gracia, Cristo. ¿cierto? Entonces, Amén. compartiendo la ley y evangelio es darles la oportunidad de conocerle o rechazarle. Entonces, nosotros, cuando están rechazándolo, como está en este versículo, están, bueno, cerrando la puerta, ¿cierto? Sí. Pero si reconocen sus pecados, piden perdón, podemos, por el poder de Dios, mostrarles la puerta abierta. Podemos decir que eres perdonado con la obra de Cristo en la cruz y por fe, la puerta está abierta al cielo. Entonces, Dios nos ha dado este privilegio de explicar y compartir y amar a personas de esta forma. Y un punto muy importante es el perdón. El perdón el perdón puede ser la llave que abre la Exacto. puerta del cielo. Exacto, y el perdón no es de nosotros. Estamos compartiendo el perdón de Cristo. Exacto. El perdón es la llave. Mayreri, perdón, Cristo. vi su mano arriba hace tiempo. ¿Querías compartir algo, Mayreri? Sí, hermana. Con respecto a Adelante. lo que, con respecto a lo que está diciendo la hermana, ¿verdad? Ujú. La cuestión es cómo nosotros vamos a interpretar en el momento de orar, ¿verdad? En el momento de pedir. Porque yo puedo pedir lo que ella dice, ¿verdad? En el momento que yo estoy pidiendo, para mi familia, o sea, para mí, para el mundo, ¿verdad? Estoy pidiendo
Señor, yo los ato, en verdad, para que ellos estén dentro de tu reino, para que tú estén dentro de la promesa y tal. Pero cuando yo estoy pidiendo, por lo menos, en cuestiones, por decirle, de enfermedad, yo puedo decir, ¿verdad? Yo ato, ¿verdad? Yo ato esta enfermedad y la saco. Es como dice usted, la cuestión está como nosotros lo interpretemos, porque cuando nosotros estamos en cualquier situación, claro, si nos acordamos de los versículos, nos acordamos de todo eso, pero, o sea, es el momento en que tú estás viviendo como tú vas a orar. ¿Verdad que sí? Porque por lo menos, es decir, pues, un ejemplo así más palpable. Yo no me puedo vestir de Santa Claus en febrero, aunque me tocaría porque es carnaval, pero por lo menos no me puedo vestir de Santa Claus en los días santos, en Semana Santa, pues por decirle. Entonces la manera, lo que le quiero explicar a ella, que ella dice, que muchos dicen, yo ato, claro, si yo ato y echo fuera toda enfermedad, toda rabia, todo espíritu, tal cosa, ¿me entendió? No sé si me estoy explicando. Y también puedo decir, yo ato a mi familia, por decirle, para que sigan siguiendo a Cristo. Yo lo ato en el amor de Cristo. Porque hay manera, es la forma como uno va a orar, o sea, en el momento, la situación del momento, pues. Es lo que quería yo aclarar. No, o sea, no sé, yo no sé mucho de eso, ¿verdad? Pero sí, porque yo lo he hecho, yo por lo menos yo he dicho eso, pues, cuando veo que mi nieto o alguno estamos enfermos, por lo menos el día que me pasó que me accidenté, ¿verdad? Bueno, Señor, yo ato y echo fuera todos malos pensamientos, ato y echo fuera tal cosa, ¿verdad? Entonces, en el momento, como uno vaya a orar, como uno no sé si estoy errada. Mayra, estoy tan agradecida por sus comentarios. A todo este grupo, este curso ha sido tan lindo. Ustedes tienen buenísimos comentarios y preguntas. Bueno, algunas cositas. La primera es regresamos al contexto. En este contexto de Mateo 18, no vemos que está hablando de oración, ¿cierto? Entonces, usar versículo 18 y aplicarlo a la oración puede ser tomarlo afuera del contexto. Porque aquí podemos ver este versículo en el contexto de cómo conversamos, cómo animamos a hermanos. Entonces, atar y desatar en la oración es aplicar versículo 18 a algo distinto de lo que está aquí. Ahora, ¿qué hacemos cuando oramos para nuestros seres queridos, nuestra familia y todo? Tenemos un montón de ejemplos de la palabra de Dios. Gracias a Dios por en la oración. Tenemos lo que Jesús nos ha enseñado de las oraciones. Tenemos ejemplos de un montón de oraciones. Tenemos el ejemplo de oraciones de Jesucristo mismo. Y me encantaría hablar de este tema más hoy día, pero tenemos 2 lecciones completas al final de este curso de la oración. Entonces, vamos a estudiarlo bien, usando evidencia previa de la Biblia de cómo oramos. Pero si tomo versículo 18 y si yo lo tomo, pienso que es por mi obra, yo misma, que estoy atando personas o mi familia, yo estoy equivocada, porque el poder no viene de mí, viene de Dios. Tampoco es importante mis obras. Sabemos que la fe es todo lo que necesitamos, no las obras. Entonces, si yo compartiendo la palabra de Dios y pienso que es por mi obra que personas pueden llegar al cielo, no es así. Es la voluntad de Dios y la obra del Espíritu Santo. Entonces, atar y desatar y todo en este contexto es una forma de recordar lo que Dios ya ha hecho para nosotros. Ya ha hecho para nosotros.
estamos compartiendo la victoria que ya tenemos en Cristo. ¿Personas pueden rechazar esa victoria? Sí, tristemente sí, y lo hacen. Otras personas pueden ver su pecado y regocijar en la gracia de Dios, sí, y hemos ganado a nuestros hermanos, como dice acá. Entonces, deseamos quedarnos en el contexto de las conversaciones que tenemos entre hermanos hoy día con este versículo 18, pero más adelante vamos a hablar muchísimo de la oración y cómo lo hacemos. ¿Está bien, queridas Claudia, Mayreli, alguien más? ¿Está bien por el momento? Amén. Ya, gracias, Claudia. Mayreli. No, sí, hermana, yo estoy de acuerdo que estábamos fuera del contexto de lo que estábamos, porque estamos estudiando en Mateo, ¿verdad? Y lo que dice Mateo ahí es, pero, o sea, yo quería era, como, decirle a ella que, es o sea, como uno vaya a pedir, claro, tenemos que estar enfocados en lo que estamos viendo, pero como siempre, eh, como dice, uno ata las cosas, una cosa viene con otra, o sea, uno va atando, como dice uno va atando cabo. Entonces uno, por eso era que yo le di a ella, pues, pero sí, yo sé que estábamos fuera del contexto de la clase, pero era como para aclararle algo a ella, pues, que me No, imagino que ella una situación que yo, que tampoco nosotros sabemos, por eso es que preguntamos y preguntamos, a veces preguntamos cosas que están fuera del contexto, pero es porque, como le dije a un principio, nosotros estamos queriendo escudriñar, saber todo, y que nos lo digan, pues para nosotros, sí, verdad, tal cosa. no, Entonces, sí, muchas gracias. Mayreli, no te preocupes por nada. No creo que era tan afuera de contexto. Es una buenísima pregunta. Solo que yo sé que vamos a tratarlo bien en lección 7 y lección 8. Entonces estoy guardando el tiempo que tenemos nomás, pero no, porque leyendo esta y pensando en la oración, entiendo la pregunta y vamos a verlo bien. Solo que es también una buena lección en la interpretación de la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra, pedimos, Dios, muéstrame lo que tú deseas decirme. No deseo sacar un parte y interpretarlo como yo quiero. Entonces, toma tiempo y es lindo siempre recordar de, ok, atar, desatar. Lo deseo estudiar en contexto. Lo deseo estudiar en contexto. ¿Por qué? Porque tengo la confianza que Dios va a enseñarme qué significa. Entonces, si escuchamos esas expresiones de otras partes, es lindo, exactamente como dijiste, Mareri, escudriñar las escrituras, pensarlo, estudiarlo, qué significa, con base de la palabra de Dios. Bueno, avanzamos un poquito más, porque creo que vamos a aclarar algunas cositas mientras sigamos en la lección de las llaves. Entonces, recordamos, aquí tenemos la pregunta del proyecto final. ¿Qué son las llaves? ¿Y cómo se relacionan al uso de la ley y evangelio? Las llaves son un privilegio que Cristo nos ha dado, que nos ha dado a los creyentes. Y la llave, como abre y cierra la puerta, la llave es el perdón de Cristo, ¿cierto? El perdón de Cristo abre la puerta al cielo, ¿cierto? No podemos llegar al cielo sin el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos el privilegio de compartir este perdón con otros. Y a veces pensamos que eso es la obra del pastor nomás, o del sacerdote nomás. Pero podemos ver que es el privilegio de cada cristiano, de mí, de ustedes, cada uno de ustedes, de compartir el perdón de los pecados con otros. Entonces, aquí podemos ver, especialmente en Mateo 18, que las llaves están relacionadas a ley y evangelio, porque no es posible tenerlos separados, ¿cierto? Si somos pecadores a la ley, no podemos por obra llegar a la salvación, no es posible. Por eso Cristo cumplió
lo que nosotros no pudimos cumplir. Él vivió una vida perfecta, murió en nuestro lugar, resucitó, entregó su vida para nosotros. Entonces, por él, fe en él, tenemos el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos este gran privilegio de compartir. Un ejemplo que puedo compartir yo es con mi hijo. Cuando él hace algo malo, mi precioso bebé, pero tiene 5 años, yo puedo decirle, no solamente que ya te perdono, mi bebé, pero también puedo decir que, y sabes que Jesucristo te ha perdonado, ha sacado todos sus pecados y ha pagado el precio de los pecados. Entonces, en Cristo eres santo. En Cristo tienes acceso a la eternidad con Él. Yo como mamá puedo compartir el perdón de Cristo con mi hijo, con mi esposo, con mis amigos, con todos, con ustedes también, ¿cierto? Entonces, ahorita pensamos también en nuestros pecados. En 1 Juan 1, 10 o 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. El perdón es un punto bien clave, como dijo la Claudia, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es reconocer que necesitamos un Salvador. En algunas iglesias, los miembros tienen la oportunidad de confesar sus pecados juntos. Es bastante lindo. Tenemos un momento de la confesión, donde todos ellos en una voz confiesan sus pecados. Y usualmente después un líder toma un momento para compartir con ellos el perdón de Dios. Entonces, es un momento tan reconfortante y lindo para la iglesia. Es un momento cuando los líderes están usando ley y evangelio, ¿cierto? Confesando pecados y regocijando en la gracia del Señor. Es un ejemplo de cómo Cristo nos ama de tantas maneras, ¿cierto? Y la confesión y la absolución de los pecados es evidencia tangible de lo que Dios nos ha hecho para nosotros en la cruz. Pero también acá podemos ver cuando personas no desean cambiar sus vidas, que están viviendo en el pecado y no deciden arrepentirse. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí podemos ver en Mateo 18 los pasitos que Jesús decía que tomamos con personas que están viviendo en el pecado. ¿Alguien podría compartir en sus propias palabras los pasos que dice acá Mateo 18? ¿Cómo podemos acercar a alguien que está viviendo en pecado? ¿Cuáles son los pasitos? Yo pienso que tengo que hacerle ver la ley, o sea, predicarle decirle que está mal lo que está haciendo. Exacto. Debo de orientarlo para que él entienda y sienta que a través de que se sabe que se está haciendo lo malo, él pueda tener un arrepentimiento y pueda Exacto. sentir la necesidad de Dios en su vida y pueda reconocer. Exacto, exacto. Eso es el primer paso, ¿cierto? Y qué lindo es Dios que Él desea que hacemos este paso uno a uno. Dice acá, cuando Él y tú estén solos. Qué amor, ¿cierto? La idea no es declarar el pecado a todo el mundo. Mira a ese hermano que está pecando. No, está en privado. En amor estamos acercando a alguien y hablando de la ley, hablando del pecado. Y si él escucha, dice acá, hemos ganado al hermano. Pero si no te hace caso, ¿qué es el segundo paso que deberemos tomar? Ana, adelante. Bueno, el primer paso es hablarle, como usted dice, en amor, en soledad, él y nosotros, y el segundo paso es ya llevar algún testigo, porque eso es muy importante, porque a veces nuestras palabras pueden ser transgiversadas, pueden ser tomadas mal, y a veces yo antes no creía que era necesario hablar con alguien teniendo algún testigo, porque yo confiaba en lo que yo decía, tal vez, pero quizás que las personas no tenemos el mismo sentir o el mismo
la misma forma de ser, entonces es muy importante llevar un testigo. Y bueno, y si esa persona dice acá la palabra de Dios, no reconoce su pecado, no se arrepienten, ahí sí exponerlo a la iglesia. Y eso yo quisiera consultárselo, cómo sería, cómo es, porque a mí me parece también muy, muy triste esa parte. Ay, sí, Eh, así es. Me parece muy triste tener que exponer a un hermano o a una hermana Ujú. a esta situación. Ya me parece difícil exponerlo a un testigo, porque a mí me da mucha vergüenza hacerle eso a alguien. Me imagino en la iglesia, yo no me imagino que alguien me exponga en la iglesia, me daría mucha tristeza y mucha vergüenza. Entonces yo se lo quiero preguntar a eso, ¿cómo hacer, cómo sería eso? Ay, sí, y es la siguiente parte de la selección. Es una buenísima pregunta. Y bueno, primero recordamos los pasos. La primera es hablar con la persona uno a uno. La segunda es acercarle con un testigo o dos testigos, ¿cierto? Todavía en amor. La idea, a propósito, es mostrarle su pecado para que puedan reconocer pecado y también la necesidad de un Salvador. Si tampoco desean escuchar, hazlo saber a la iglesia. Sí, sí, porque estamos hablando del contexto de hermanos, ¿cierto? Entonces, hazlo saber a la iglesia. Si tampoco a la iglesia, ténganlo entonces como gentil y cobrador de impuestos. Entonces, eso es lo que muchas veces hablamos, la excomulgación, ¿cierto? Y ¿cuál es el propósito de eso? No es decir que personas con pecado no pueden estar en la iglesia, porque si era así, nadie podría estar en la iglesia, ¿cierto? Todos nosotros tenemos pecado. Pero mira lo que dice 1 Juan 1, 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no estamos en pecado, la verdad no está en nosotros. Aquí podemos ver la importancia de la confesión, ¿cierto? Es reconocer que sí tenemos pecado, porque ahí vamos a conocer la verdad. Digamos acá, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué es el propósito del proceso de excomulgación? Es mostrarles la verdad, que es Jesucristo nuestro Señor, que es gracia completo, que es amor completo, que es todo lo que necesitamos. Eso es el propósito. El propósito no es perder un hermano o una hermana. El propósito no es juzgar. El propósito no es pedir la perfección. El propósito es mostrar el pecado. Y en estos momentos de excomunicación, son momentos cuando personas no pueden reconocer su pecado. Y es un momento gravísimo, gravísimo. Y nosotros como creyentes deseamos tanto que tengan la verdad. Y por eso es importante enseñarles la ley, para que puedan reconocer la verdad. Bueno, hermanas, algunas preguntas. Y bueno, ¿quién era? La Ana, creo. Algunos comentarios de este proceso. Comentaste, Ana, antes que, ay, qué fuerte, qué complicado. Así es, así es. Qué momento de pensar en qué necesita esta persona más en la vida. Necesitan Cristo, necesitan la vida eterna. ¿Y cómo lo hago para que reconocen, para que entienden, para que celebren la gracia que pueden tener? Deseo hablar con ellos de su pecado, ¿cierto? Entonces, son pasos duros, complicados, hechos en amor. Mayreli, adelante. Ah, hermana, yo por lo menos, ahorita que usted está hablando, ¿verdad? Yo me estoy recordando, estamos viendo ahorita en la tercera lección de legalismo, donde habla de Luisa, la que era esposa de José, ¿verdad?
que, y lo que estaba diciendo, de que uno cree que a veces uno hace, o sea, tiene su propia creencia, pues, de que si yo hago bien, si yo, ¿cómo se dice? Amo al prójimo, le hago bien, soy amorosa, soy cariñosa, pero si no reconozco mis pecados ante Jesucristo, ¿verdad? O sea, si no tengo a Jesucristo presente, si no tengo a Dios presente y tal, no, no hago nada. Entonces ahorita no sé, no sé si tiene similitud a esto, pero me estaba acordando era de eso y iba a levantar la mano, pero usted como Exacto. que me vio, yo no la había levantado. Perdón. Sí, es así. ¿Qué es amor de verdad? ¿Qué es amor? Y este mundo quiere decir que amor es ser amable, amor es emoción, amor, pero ¿qué es amor según el Dios? ¿Cierto? Y podemos ver el amor de Dios en lo que ha hecho para nosotros en la cruz. Amor es algo que hacemos sin buscar la respuesta, ¿cierto? Cristo no estaba buscando algo de nosotros cuando murió en la cruz para nosotros, lo hizo en amor. ¿Cierto? Mientras aún estuvimos muertos en el pecado, murió para nosotros. Lo mismo con nosotros, yo como mamá, si estoy en la cocina con mi hijo y quizás mi hijo acerca a la cocina para tocar mientras estoy cocinando, yo en tanto amor voy a gritarle, ¿cierto? Voy a mostrar que eso no se hace, eso no. Quizás estamos afuera y él desea correr a la calle. En amor, voy a colocar leyes, reglas fuertes para que mi hijo entiende que no debería estar en la calle porque puede morir, ¿cierto? Se puede chocar. Entonces, es lo mismo el amor que tenemos nosotros con unos a otros. La vida es así, pequeña. La vida eterna es para siempre. Y deseamos que ellos están en el cielo para la eternidad. Entonces, ¿sirve para ser amable o sirve para ser amable y decir la verdad? La segunda, ¿cierto? Deseamos compartir la verdad con ellos. Y cuando conocen la verdad, van a ver que es tan hermoso la vida con Cristo, ¿cierto? Ana, adelante. Antes que me olvide, quería hacerle una consulta. Anterior me quedé pensando en algo. Eh, ¿Uno perdona y olvida, profesora? ¿O cómo es el perdón que uno debe aplicar ante, ante los hermanos, ¿no? Porque no todos nos dañan de la misma manera. Entonces, ¿cómo sería el perdón que uno debería aplicar? Ujú. Sí, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros y por Él podemos perdonar. Trabajé yo en un liceo, en un colegio secundario en Estados Unidos, con niños, niñas especialmente, en una ciudad bien complicado. Y casi todos de mis alumnas han experimentado el abuso. Entonces era un colegio cristiano, un día estaba enseñando de perdón y una mujer, una estudiante me comentaba, pero tía, profesora, ¿cómo podemos perdonar? ¿Cómo yo puedo perdonar al que me ha abusado? Fuertísimo, fuertísimo. Y ahí paramos y hablamos de la obra del Espíritu Santo, que nosotros no podemos. Muchas veces hay tipos de perdón que son tan afuera de lo que nosotros podemos lograr solos. Solo por el Espíritu Santo podemos, orando a Dios, Dios enséñame cómo perdonar. Dios obra en mí el sentimiento de perdón. Y no es decir que esta persona está correcto, no es decir que estás de acuerdo con sus acciones, no, es decir que no lo merece, pero voy a perdonarlo porque es lo que Dios ha hecho para mí. No es decir que yo tengo que olvidarlo, porque muchas veces no es posible, ¿cierto? Somos humanos. Muchas veces no es posible. Pero de nuevo regresamos al trono de Dios en oración. Dios, ayúdame a sanarme. Ayúdame a perdonar de verdad.
Y no es así, ¿cierto? Muchas veces toma mucho tiempo y gracias a Dios tenemos al gran consolador con nosotros, el Espíritu Santo, que nos ayuda en esas situaciones. Pero Dios nunca nos ha dicho que para perdonar bien, ustedes tienen que olvidar. No es posible. Y no es posible para nosotros, ¿cierto? Pero con el Espíritu Santo, con Dios, nada es imposible y oramos para su obra en nosotros, su guía, y esperamos al cielo. Cuando no hay llanto, no hay dolor, cuando todo el día vamos a estar enfrente del trono adorando y ahí vamos a ver la perfección, experimentando el perdón de Dios a full y el perdón que nosotros tenemos para otros. ¿Está bien, Ana? Sí, muy bien, muchas gracias, profesora. Gracias. Bueno, una cosita más de perdón, de la excomulgación. A veces personas usan esta parte de Mateo 7 para decir que no debemos compartir la ley con otros. Dice acá, no juzguen para que no sean juzgados, porque porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida de que miden serán medidos. Entonces, a veces personas usan este versículo para decir que no debemos que compartir la ley con otros. Bueno, podemos decir que sí podemos compartir la ley con otros sin juzgar. Porque ¿cuál es el motivo de compartir la ley? Es el amor de Cristo, ¿cierto? Entonces, deseamos ver nuestros corazones cuando estamos en estos momentos. ¿Estamos aplicando la ley para juzgar a alguien? Ahí estamos en pecado, ¿cierto? ¿Estamos aplicando la ley para mostrarles quién es Dios y lo que Dios ha hecho para ellos? Ahí tenemos un motivo bueno. Entonces, no es decir que nunca podemos aplicar la ley porque eso sería juzgar. No, está equivocado. Podemos aplicar la ley sin juzgar gracias al Espíritu Santo en nosotros y al amor que deseamos mostrar a otros. Bueno, tengo que avanzar un poquito a la confesión, porque en la lección de hoy día hemos hablado del perdón, como el perdón es una parte grande de las llaves de compartir la ley evangelio con otros. Entonces, una gran parte del perdón es la confesión. Entonces, ¿cómo debe ser la confesión? Deseo verlo con ustedes. Lo que dice yo, o no lo que dice Academia Cristo, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es un entendimiento bíblico de la confesión? Muchas veces cuando personas escuchan la palabra confesión, piensan en la manera de que la Iglesia Católica Romana entiende esta palabra. Ellos dicen que uno necesita confesar todos sus pecados a un sacerdote, el que va a escucharlos y puede pasarles una tarea por esos pecados. Este entendimiento es falso, es un entendimiento basado en las obras, no está basado en la gracia. Están diciendo que en la confesión tienes que obrar para recibir la gracia. Y eso no podemos encontrar en la Biblia. Entonces, ¿qué es la confesión con un entendimiento bíblico? Bueno, hay dos cositas o dos partes bien importantes en la confesión bíblica. La primera, encontramos en Santiago 5:16, donde dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Entonces, ¿cuál es la primera parte de la confesión? Mira, podemos ver que Dios desea confesión en comunidad, ¿cierto? Confesamos pecados unos a otros. Qué, qué complicado a veces para nosotros, ¿cierto? Pero también qué lindo. Es exactamente lo que hemos visto en Mateo 18. Dios está animándonos a hablar con unos a otros, con nuestros hermanos en la fe de pecado y de la gracia.
Y lo que es lindo también en Mateo 18, después de esta parte de cómo afrontar el pecado de alguien, al final de esta parte dice este versículo que todos conocen, que cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy con ellos. Muchas veces usamos este versículo para la oración, ¿cierto? Pero este versículo también está en el contexto de hablar de los pecados y la gracia. Dios está diciendo que si hay 1 o 2 reunidos hablando de ley y evangelio en mi nombre, ahí estoy con ellos. Dios está con nosotros. Entonces, Dios, un parte de la confesión es confesar a otros. Mira, no dice acá que aquí sea sacerdote, ¿cierto? Recordamos que todos nosotros tenemos las llaves. Todos nosotros podemos compartir el perdón de Dios. No hay una persona como sacerdote que el único tiene este perdón. No. Todos podemos compartir pecado y recibir perdón de Dios por un otro creyente. Me hace pensar mucho en cuando era adolescente y hice algo tan terrible. Y mis padres entendieron. Y recuerdo que tuve que irme a su habitación, tenía tanto, estaba angustiada, con miedo. Y entré y llorando y todo, confesé lo que hice. Y mis padres me miraron y dijeron, te perdono, porque Cristo nos ha perdonado a nosotros. Entonces comparto contigo, Liz, perdón de Cristo. Mira qué hermosísimo que estuvimos en el momento practicando lo que dice acá, confesando los pecados a otros. Y yo sentí tan liviana después, salí de su habitación como, wow, qué amor. Era una gran lección para mí del amor de Cristo. Y él estaba mostrándome su amor por mis padres. También un otro elemento de la confesión es el perdón, ¿cierto? Podemos ver en 2 Corintios 2:7, ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Entonces, cuando nosotros podemos mirar a alguien y perdonarles en el nombre de Cristo, ¡ay, qué liviano, qué increíble, qué paz! También Mateo 9:2, cuando Jesús dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, la segunda parte de la confesión es recibir el anuncio del perdón. Y recibir el anuncio del perdón de otros creyentes. Dios nos ama de tantas maneras y esa es una manera que nos muestra su gracia por otros. A veces podemos verlo en las iglesias, como he comentado antes. A veces iglesias tienen un momento de confesión y perdón precioso. Qué recuerdo cada domingo o cada día que están reunidos de la gracia de Dios. Es precioso. Entonces, ¿cuáles son las 2 partes de la confesión bíblica? Hacerlo con otros y también recibir el perdón de otros. No es decir, queridas, que no podemos confesar nuestros pecados solos a Dios. Claro que sí. Hay mucha evidencia de la palabra también que podemos acercarnos a Dios en cualquier momento y pedir perdón directamente de Dios. Claro que sí. Sin embargo, la palabra también nos dice que tenemos el privilegio de confesar en comunidad. Y es un privilegio y deseamos aprovechar de ese privilegio que tenemos. Entonces, las 2 partes de la confesión bíblica, hacerlo con otros y recibir el perdón de Cristo. ¿Preguntas, comentarios? Pastora, respecto al perdón, ¿verdad? Sí, Cuando exacto. cuando nosotros nos hacen algo grave, por decir algo, cuando somos abusados sexualmente, cuando un familiar de nosotros nos desprecia, nos desecha, el único que puede, como usted dice, es el Espíritu Santo de Dios. Enseñarle a uno perdonar, siempre y cuando nosotros dispongamos de todo nuestro corazón a aceptarlo. Y pues no es que se olvide,
pero sí cuando recordamos la historia, ya no nos hace daño, ya no nos ponemos a llorar ni nos produce dolor, sino que lo damos como testimonio de que sí Ujú, podemos perdonar. ujú. Entonces, eso solamente lo hace Dios a través de su palabra y a través de lo que nosotros Exacto, podemos entender del favor de Dios sobre nosotros a través de su palabra. exacto. Exacto, exacto. Y con la historia que compartí antes de mis estudiantes y el abuso, el perdón no significa seguir viviendo en el abuso. El perdón no significa que hay que seguir en este contexto peligroso para ellos y sus almas. El perdón es algo de corazón, ¿cierto? Pero también en acción, a veces el perdón significa que esta persona reconoce su pecado y hace cambios, y a veces no. Entonces nosotros tenemos la libertad de perdonar y salir de situaciones complicadas. Entonces, siempre hay que verlo bien y por eso es hermosísimo hablar de pecado y perdón con otros cristianos, para recibir sus consejos, para recibir sus oraciones, para tener su apoyo, para que ellos puedan apoyarnos llevando nuestras cargas. Am, Cuando yo confieso mi pecado a un grupo pequeño, es, es, es vulnerable, pero ellos ahora pueden orar para mí y mis tentaciones. Ay, qué belleza es eso, ¿cierto? Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que has compartido, Claudia. Mayreli. Ajá, hermana. Entonces, nosotros podemos por lo menos decir, porque por lo menos yo cuando iba a la iglesia católica, yo Ujú, nunca me confesé con el sacerdote, ¿verdad? ujú, Nunca me confesé con él. Entonces, hay partes donde nosotros decimos, claro, el perdón no viene por él, por la persona, por lo menos en este caso, el sacerdote. O sea, exacto. quiere decir que si yo puedo, o sea, el, según lo que me dice aquí Santiago 5:16, entonces nosotros podemos confesarnos con el sacerdote, ¿verdad? A sabienda de que el perdón no va a venir por él, pero es para que él ore por nosotros, ¿verdad? Ujú, exacto, Entonces, exacto. Pero, Mayreli, hay que tener cuidado, porque si el sacerdote escucha los pecados y te comparte el perdón de Cristo, ahí estamos bien. Pero si el sacerdote escucha tus pecados y dice que hay que ir y orar, hacer esta oración 10 veces, o hay que ir y hacer, no sé, si te dice que hay que hacer algo, está equivocado. Porque ahí no está compartiendo la gracia, está diciendo que tú tienes que ganar la gracia. Y eso, ahí sí, está complicado. Entonces hay que sí, podemos confesar a pastores, a otros, a cualquier persona, y la idea es recibir el perdón de Dios y no recibir una tarea. ¿Me entiendes? no, claro. Ajá, sí, ahí estamos claros, porque a veces Ya. decía, bueno, tiene que rezar tanto Padre Nuestro, tanta Ave María y tanta. No, o No, sea, no. y es bueno lo que usted me está diciendo, ¿no? Porque, ¿cómo le digo? A veces uno, por lo que uno le dice y por uno no escudriñar la Biblia, entonces uno escucha lo que dicen los demás. ¿Me Ujú, entendió? Y entonces ujú, a veces exacto. decimos ahí que estamos errados y tal. Y bueno, esas son cosas que yo las anoto y no se me olvida. No se me olvida Mm, nunca porque siempre las aplico a mi familia. ujú, Porque a así veces es. ellos dicen algo, los que no están dentro como se dice, del evangelio, ¿verdad? Del cristianismo. Ellos a veces dicen algo, entonces uno viene y enseguida les dice las cosas, pero no se las dice por boca de uno, sino de una vez con un versículo, o sea, basado a la Biblia. Y Así ahí no es. hay opción.
¿Verdad? Ah, ok. Sí. Muy Así es, bien. Marari. Así es. Y Marari, la próxima lección, el miércoles, vamos a hablar del oficio de las llaves en el ministerio público. Es decir, que todos tienen el ministerio de las llaves, de compartir el perdón, pero también Dios nos ha dado líderes. Entonces, el miércoles vamos a hablar mucho más de los líderes y su responsabilidad y cómo nosotros debemos tratar a los líderes y todo. Entonces, vamos a verlo bien el miércoles. Ana, perdón, adelante, dice mano. Em, Profesora, a mí la segunda parte es como que todavía no me ha quedado muy en claro y con la conversación que tuvo recién con la hermana me confundí un poco más porque yo he Ya. escuchado que los sacerdotes, cuando uno les confiesa los pecados, ellos dicen te perdono, que ellos, o sea, ellos no, nos dan el perdón. Y acá usted dice que nosotros podemos anunciar el perdón de Jesús. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo haríamos esta segunda parte? La primera la comprendí, que podemos con nuestros grupos de hermanos confesar nuestros pecados, pero ¿cómo llegamos nosotros a perdonarles los pecados? O sea, no lo comprendo. Exacto. Yo puedo decir, yo perdono por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Es decir, que usar la palabra yo te perdono, puede significar que yo estoy compartiendo contigo el perdón de Dios. Entonces, es, es posible porque Dios nos ha dado este privilegio. Nos ha dado el privilegio de compartir ley y evangelio, compartir el perdón. Entonces, decir yo perdono, especialmente con el entendimiento, ¿cierto? Muchas veces agregan más como por Jesucristo, por sus obras. Es aclarar que el poder no está en mí, está en Jesucristo. Entonces, la aclaración muchas veces viene si está conectado con la obra de Jesucristo en la cruz. Pero un sacerdote, un pastor, tú, podemos decir, yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Sí podemos. Sí podemos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado esta responsabilidad o este privilegio. Pero sí, personas también pueden abusarlo y decir, escuchar los pecados y compartir que necesitan hacer algo. Y ahí estamos en peligro, ¿cierto? Porque ahí estamos hablando más de las obras que el perdón que tenemos en Cristo. Entonces, muchas veces depende si el perdón está conectado con Jesucristo y su obra en la cruz. Cuando decimos, yo te perdono. Entonces, con un sacerdote o con otra persona, eso es lo que estamos buscando, el perdón de Cristo en ellos. Y no falsa doctrina de las obras, por ejemplo. ¿Está más claro, Ana? Sí, profesora, gracias. Ya, y si no es claro, está bien, puedes avisarme para que pueda mejorar mi explanación. Pero sí, por eso en las iglesias, por ejemplo, en las iglesias que he visto, yo quiero compartir, este domingo estaba en una iglesia de casa con otros misioneros de Academia Cristo y un misionero, Luke, nos guió en la confesión de pecados. Y al final, él dijo, yo te perdono por la obra de la cruz de Cristo en la cruz. Entonces, el profesor Luke estaba compartiendo con nosotros el perdón de Cristo, estaba usando el oficio de las llaves con nosotros. Y nosotros pudimos servir la gracia de Dios por esta manera. Dios nos ama de tantas maneras, ¿cierto? Bueno, hermanas, si tienen más preguntas, me avisan después. Solo quiero compartir con ustedes una cosita más. Hoy día hemos visto el oficio de las llaves, ¿cierto? Compartir ley y evangelio, compartir perdón. Hemos hablado un poco de la confesión, cómo lo hacemos. Entonces, espero que después de esta lección puedan reconocer cuál es su motivación para perdonar Cristo, lo que Cristo ha hecho para nosotros. ¿Qué son las llaves? Cuando compartimos ley y evangelio en amor con alguien de una forma para mostrarles Cristo, ¿cierto?
¿Cuál es el propósito de la excomulgación? El propósito es amor también. Deseamos que conozcan la verdad. ¿Cuáles son dos partes de la confesión bíblica? Confesar unos a otros y también recibir el perdón de Dios. No es decir que no podemos confesar nuestros pecados directamente a Dios, solamente que también tenemos la oportunidad de confesarlo a otros. Entonces, con eso quería compartir con ustedes, porque quizás algunos de ustedes están pensando, ¿cómo puedo vivir lo que he aprendido hoy día? Si tienen una iglesia que ya practiquen esas cosas de una buena forma, doy gracias a Dios por eso. Si no, es decir que ustedes también en sus propias vidas, con otros creyentes, con tus familias, sus hijos, sus nietos, sus esposos, con todos, pueden demostrar, practicar confesión y perdón. Qué precioso. También regreso al tema que Ana preguntaba en el principio, que Academia Cristo también tiene la misión de iglesias. A propósito es capacitar a personas para cumplir la gran comisión. Es decir, deseamos crecer juntos en el conocimiento de la palabra y deseamos orientar a otros en cómo llevar la palabra a otros. Ustedes viven en partes del mundo donde nosotros no estamos, es decir, que están en ciudades, casas, trabajos, donde no hay representantes de Academia Cristo en el momento y ustedes pueden serlo. Pueden compartir la palabra ustedes, lo que han aprendido. Y muchos lo hacen. Se llama grupo sembrador. Y un grupo sembrador es cuando alguien que está estudiando con nosotros dice que yo deseo compartir la palabra. Yo quiero congregarme con la sana doctrina y que tengo es precioso y deseo compartirlo. Entonces nosotros apoyamos a ellos en sus grupos sembradores y lo hacemos de algunas formas. Están siguiendo los cursos con nosotros, reciben consejería, reciben visitas en persona de nosotros para animar a ellos y también a su grupo. Y les comento que a veces los grupos son muy grandes, a veces son muy pequeños, no importa. Una iglesia es cuando hay cristianos alrededor de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí está mi amiga Fabi y su grupo sembrador, que es su familia. Fabi reconoció la sana doctrina y ella empezó a llevar cada miembro de su familia poco a poco, su mamá, su hermana, su otra hermana y ahorita una vecina. Entonces, es un gran ejemplo de una persona que está compartiendo la palabra de Dios con su familia. También hay otros que lo hacen con sus comunidades, van a las casas de otros para compartir la palabra de Dios. Aquí tengo la María y Pedro, son una pareja y ellos también están compartiendo la palabra de Dios en Costa Rica. Nosotros visitamos para animales y mostrarles cómo hacerlo bien. Aquí tenemos al pastor Luis Acosta. No sé si ustedes ya han estudiado un curso con él, pero aquí está Luis visitando un grupo en México y aquí pueden ver que está compartiendo la Santa Cena con ellos y hemos aprendido lo que es la Santa Cena ya. Entonces, grupos sembradores es siempre Dios nos muestra que nosotros también podemos compartir la palabra de Dios. Dios desea que compartimos la palabra de Dios y Academia Cristo existe para apoyarles en este deseo si lo tienen. Bueno, preguntas, comentarios. Creo que vi una mano arriba antes, pero no sé quién fue, perdón. ¿O era la Claudia? ¿Claudia tenía un comentario antes, amiga? Bueno, mami, quería era aportar en el perdón de que podemos Perdón. utilizar, por decir algo, cuando María Magdalena había cometido adulterio y la llevaron ante Jesús, pero la llevaron a ella sola y él le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vemos en la historia que nadie levantó la mano Una contra piedra. ella. Y ella quedó sola con Jesús y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y él le dijo, se fueron. Ella le dijo así. Y él le respondió, bueno, ellos no te acusaron, por lo tanto yo tampoco. Vete y no peques más. O sea, en este énfasis quiere decir que
que si estamos pidiendo perdón porque hablamos mal de alguien, pues debemos de tener control sobre nuestra lengua y no volverlo a hacer. Pedirle perdón a esa persona y hacerlo limpiamente de corazón. Así es. Ay, gracias por compartirnos. Qué hermosa historia para terminar la lección. Recordando cómo Jesucristo demostró el perdón en la tierra con esta mujer y con nosotros. Y como hemos visto en Amén. el bautismo, somos por naturaleza pecaminosos. Necesitamos el Sí. perdón y ya lo tenemos. ¿Cierto? Entonces es hermosísimo la confesión y el perdón. Y las oportunidades para recibirlo en comunidad son bendiciones de Dios. Sí, así Amén. es. Gracias, Claudia. Qué hermoso, un hermoso punto para terminar la lección de hoy día. Voy a compartir con ustedes la tarea. Y el miércoles vamos a estudiar bien el oficio de las llaves y los líderes de las iglesias. Entonces vamos a enfocarnos en eso. Y también les animo a siempre pensar en el proyecto final. El proyecto final para este curso son muchas preguntas de cada lección, como han visto, ¿cierto? Entonces les deseo animar a empezar ya en este proyecto mientras está en su mente ya después de estudiar con nosotros. Y vamos a terminar con la gran bendición del Señor. Regocijamos en su perdón para nosotros. Regocijamos en las oportunidades que tenemos para confesar los pecados, para compartir ley y evangelio con otros. Pedimos que el Espíritu Santo nos da la confianza y la sabiduría de hacerlo en amor. Y que desde hoy adelante podemos empezar ya practicando, compartiendo ley y evangelio con otros en amor, practicando el gran privilegio que tenemos en el oficio de las llaves. Hermanas, el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Hermanas, la paz en Cristo. Amén. Amén. Gracias por su gran participación hoy día. Amén. Amén. Dios le continúe bendiciendo. Amén. Y Dios Bendiciones. bendiga a Igual. todos. Igual a ustedes. Bendiciones, bendiciones. Amén, amén. Hasta el miércoles.